Producto cartesiano. Así, de esta forma. Bueno, entonces, voy a definir primero rápidamente lo que es el producto cartesiano. Puedo tener, por ejemplo, un conjunto A que tiene 3 elementos. Y tengo, por ejemplo, un conjunto B que tiene 2 elementos. Entonces, el producto cartesiano me indica que cada elemento de A lo voy a relacionar con todos los elementos de B. De tal forma, pues que voy a tener todas estas relaciones entre los elementos de los conjuntos. Esto es el producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano nos devuelve lo que conocemos, el espacio R2. R2, pues es lo mismo que el producto cartesiano del conjunto de los números reales con el propio conjunto de los números reales. Por eso es que R2 lo podemos representar a partir de un plano. De esta forma, de tal manera que cada punto me representa un elemento, por ejemplo este, me representa un elemento de este conjunto cartesiano, de este producto cartesiano, ¿sí? Una cosa importante de esto es que puedo tener subconjuntos del producto cartesiano para poder analizar esos subconjuntos y conocer sus propiedades. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, aquí este plano coordenado que puse se trata de dos rectas numéricas. La recta numérica de los reales, en el caso de X, la usual que usamos, y la recta numérica en Y, que también me va a devolver números reales, ¿sí? Bueno, entonces, esto es el producto cartesiano, que yo tome un conjunto de elementos y forme parejas con los elementos de otro conjunto y forme absolutamente todas las posibles combinaciones. Bueno, ahora, dentro de este conjunto cartesiano, como les comenté, pues existen ciertos subconjuntos. Vale. Entonces, tengo ciertos subconjuntos. Por ejemplo, tengo aquí al conjunto A y tengo aquí al conjunto B. Tengo otra vez 3 elementos de un lado, 2 elementos del otro. Y entonces puedo tener, por ejemplo, una relación entre estos dos elementos. Puedo tener otra relación entre estos. Y puedo tener una tercera relación con estos. Bueno, dense cuenta que aquí no estoy haciendo todas las posibles combinaciones de los elementos de A con los elementos de B. Aquí los elementos de A solamente los estoy relacionando con algunos elementos de B. Esto es lo que le llamamos una relación. Entonces, precisamente hago una correspondencia entre un elemento de A y algún elemento de B, o entre todos los elementos de A y algunos cuantos elementos de B, cada uno de manera separada. Entonces, dense cuenta que a diferencia del producto cartesiano, pues solamente tengo un conjunto de las relaciones que puedo obtener en el producto cartesiano, ¿sí? Entonces, la relación lo que va a hacer es tomar los elementos del conjunto A y relacionarlos con los elementos del conjunto B. No va a formar todas las parejas posibles que se puedan obtener. Entonces,
dentro de la relación, pues podemos establecer incluso, para verlo de manera más gráfica, supongan que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Entonces, puedo tener una relación que me dibuje la siguiente gráfica. Aquí ustedes pueden observar que para cada elemento, en este caso del conjunto A, que son los elementos de X, si trazo rectas verticales, pues le va a corresponder dos elementos del conjunto B, que en este caso sería Y, estaría denotado por Y. Entonces, por ejemplo aquí, para este elemento X le van a corresponder dos elementos en Y, que vendría siendo este, y vendría siendo este otro, ¿sí? Bueno, podríamos decir que ese elemento pues es precisamente este de aquí en medio, que se relaciona con los elementos ahí mostrados de B, ¿sí? Esto es a lo que le llamamos una relación. Vamos a analizar qué pasa con un subconjunto especial de una relación. Tengo nuevamente el diagrama de Venn con A y B. Tengo aquí algunos elementos. Y lo tengo de esta forma. Bueno, es más, el último lo voy a asociar con este. Bien, entonces lo tengo de esa forma. A ver, quiero que me digan, ¿qué diferencia ven entre el diagrama de la relación y este otro diagrama? Exactamente. Es decir, pueden observar en el diagrama de arriba, que el elemento de en medio en A, que estoy señalando, está asociado con dos elementos de B. En cambio, aquí no sucede eso. Aquí este mismo elemento solamente está asociado con un elemento de B. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este es un tipo especial de relación que le denominamos función. Bueno, y entonces, ¿qué es una función? La función es una relación especial en el cual cada elemento del conjunto A, al cual le vamos a llamar dominio, le va a corresponder un único asociado en el codominio, que va a ser el conjunto B. Entonces, no importa que a B le correspondan varios asociados de A, como puede ser en el caso de este elemento. Para que se llame función, cada elemento de A solamente tiene un asociado en B. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí otra vez el plano cartesiano. Si yo tengo, por ejemplo, que esta relación llamada función me traza una gráfica como esta, puedo, a partir de rectas verticales, verificar a cuántos elementos le corresponde una altura y. Entonces, ¿cuántos elementos de X les corresponde una altura? Al revés, ¿cuántos elementos Y les corresponde una X? Entonces, por ejemplo, puedo analizar la X que está aquí. Esta que tenemos aquí. Esa recta vertical, ¿cuántas veces cruza la gráfica? Aquí. Solo una vez aquí. Si ahora tomo, por ejemplo, este X, la recta vertical que pasa por esta X,
¿Cuántos cruces con la gráfica tiene? También tiene una, también solamente esa segunda X tiene una recta vertical que cruza una vez a esta gráfica. Bueno, lo que tenemos ahí es la representación gráfica de una función, en el cual cada elemento de X le corresponde un único asociado. Cada elemento X le corresponde un único asociado en el conjunto B, que le vamos a llamar codominio. Entonces todas las funciones van a tener un dominio y van a tener un codominio. El dominio de una función son los elementos que vamos a asociar con los elementos del codominio. La asociación se va a realizar mediante algo llamado regla de correspondencia. Esta F que me va a relacionar al dominio A con el codominio B es lo que le llamo regla de correspondencia. Entonces, voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos de funciones y ustedes, de funciones de relaciones, y ustedes quiero que me digan si serían o no función. Recuerden, cada elemento del dominio le corresponde solamente un asociado en el codominio. Entonces, los ejemplos que voy a hacer son estos. Tengo, por ejemplo, el conjunto de personas. Voy a poner persona 1, persona 2, así sucesivamente, persona n. Este va a ser mi dominio. En las relaciones también existen dominio y codominio. Bueno, entonces, y voy a poner aquí nombres de personas. No sé. Voy a poner Rosa, Julio, Alma, Esteban. Con estos. Entonces aquí les pregunto, este va a ser nuestro codominio. Si yo asigno a cada persona su nombre, ¿eso es una función o una relación? Efectivamente, por ejemplo, la persona 1 puede tener los nombres de Rosa y Alma. Y la persona n puede tener los nombres de Julio y Esteban o los siguientes nombres, porque incluso hay personas que tienen más de 2 nombres. Entonces, eso quiere decir que asignar a cada persona su nombre no es una función. Bueno, un nombre en general. No es una función porque puede tener varios nombres, ¿sí? Otra vez vamos a tener como dominio personas. Entonces, persona 1, persona 2, persona 3, así hasta persona n. Y tengo entonces aquí el dominio. Bien, y de codominio voy a tener 24, 19, 32, 51, 7. Edades. Entonces aquí la pregunta es, si yo relaciono cada persona con su edad, ¿es o no es una función? Esta sí es función porque todas las personas tenemos una edad. Que la conozcamos o no la conozcamos o que en el acta de nacimiento nos pusieron otra, pues no importa. Tenemos una edad desde el momento en el que nacemos. Y no podemos tener varias edades. Existe solamente un momento del tiempo en el que cada persona nació
y a partir de ahí contamos su edad. Entonces, aquí sí tenemos una función. Relacionar cada persona con su edad nos representa una función. Relacionar cada persona con su nombre no es una función, pues porque una persona puede tener nombres compuestos y eso entonces sería una relación. Bueno, ya sabemos que una función tiene un dominio A. Este es el dominio. Y B tiene un codominio. Bueno, entonces, toda función la podemos descomponer en elementos. De tal forma que si yo tengo aquí mi dominio A y tengo aquí mi dominio B, pues la forma de relacionarlos es la regla de correspondencia. Bueno, pero habrá ocasiones en las cuales la regla de correspondencia arroje números o arroje resultados o arroje asociados que pertenecen al codominio pero que no lo cubren completamente, es decir, solamente toman un subconjunto del codominio. Eso es lo que le vamos a llamar imagen, la imagen de una función. Entonces, por ejemplo, supongamos, ahora sí, que tengo como dominio al conjunto de los números reales. Tengo como codominio al mismo conjunto de los números reales. Y resulta que tengo una función que me relaciona todos los elementos del dominio, una función f que me relaciona todos los elementos del dominio con los números reales pero positivos. ¿Qué es lo que sucedería en este caso? Bueno, tendría lo siguiente. Si lo pongo en diagramas de Venn, esto sería mi dominio, conjunto de los números reales. Este sería mi codominio, conjunto de los números reales. Los números reales positivos, ¿están de acuerdo que son un subconjunto de los números reales en general? Entonces, suponiendo que este es el subconjunto de los números reales positivos, pues resulta que esta función solamente me va a relacionar todos los de aquí con los que están aquí en el círculo amarillo, que casi no se nota el contraste de color. Lo pongo en negro mejor para que se vea. Ahí está. Entonces, absolutamente todos los elementos del dominio van a caer en los números reales positivos. ¿Por qué? Porque la función me está relacionando cada número real en el dominio con un número real positivo. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta que la imagen vendría siendo los números reales positivos. Esto es lo que le llamamos la imagen. Bien, entonces estas partes dentro de la función me van a ayudar para poder denotar cuando una función sea inyectiva, sea suprayectiva, tenga inversa, no tenga inversa, para determinar cuándo existen, más adelante, cuándo existen máximos, cuándo existen mínimos, si la función crece, decrece, si es asintótica, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es reconocer cuáles son las partes de la función y en dónde están ubicadas. Entonces, el dominio de la función, pues es el conjunto que yo quiero relacionar con elementos del codominio. El codominio de la función es el conjunto al cual llega esa función y la imagen es el subconjunto del codominio que me denota un resultado de asociación con el dominio, ¿sí?
No todos los elementos del codominio van a estar asociados, pero sí todos los elementos de la imagen tienen su propio asociado en el dominio. Entonces, quiero que veamos un par de ejemplos para que analicemos si se trata de una función o si se trata de una relación, pero ya de manera analítica. Y aquí lo primero que quiero comentarles es lo siguiente. Dentro de las funciones tendríamos dos variables. Y, que generalmente la vamos a denotar como la variable dependiente. Y X, que generalmente la vamos a denotar como la variable independiente. Entonces, las variables independiente, la variable dependiente siempre va a pertenecer al dominio y la variable dependiente siempre va a pertenecer al codominio. Entonces, con esto, las funciones las podemos denotar como y igual a f de x, donde f es la regla de correspondencia. Bien, entonces, aquí una cosa importante es, toda regla de correspondencia lo único que hace es asociar un elemento del dominio con su respectiva imagen, y en otras palabras el efecto que nos crea es una transformación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo una función f de x, con regla de correspondencia, no sé, 3x cuadrada más raíz de x. Entonces, lo que puedo hacer es, pues si yo tengo x igual a 1, pues quiero ver quién es el asociado de 1 en la función f. Pues lo que hago es evaluar esa función. Donde haya x, voy a sustituir un 1. Y esto me quedaría como 3 por 1 al cuadrado más la raíz de 1. Entonces dense cuenta que aquí lo que hice fue, en la regla de correspondencia, donde hay una x, pues la sustituí por 1. Es lo que le llamamos evaluar una función. Y de resultado me quedaría 3 por 1 más 1, pues es 4. Es decir, si yo lo dibujo esto en un diagrama de Venn, aquí tendría mi dominio, le voy a poner A de manera estándar, aquí tendría el codominio, estos dos están relacionados mediante la función f, y resulta que el asociado de 1 mediante f, pues es 4. Y entonces ahí es donde tendría esta función. Así es como tendría al dominio, al elemento del dominio x igual a 1 asociado con el elemento 4, ¿sí? Entonces, aquí lo que pueden observar es que una función no hace otra cosa más que transformar un número. La función tomó al número 1 y lo convirtió en 4 porque está asociando esos dos elementos mediante la regla de correspondencia. Bueno, a ver. Lo que vamos a hacer aquí es, mediante un par de ejemplos, determinar si la función o de la relación que estamos analizando se trata o no se trata de una función. Entonces, el ejemplo es este. Tengo la relación 1 que consta de esta hipérbola.
donde X y Y son reales. La pregunta ¿es una relación o es una función? Es una relación. Cada valor de X va a ocupar 2 puntos. Sí. Ahora, la forma analítica en la cual podemos verificar que esto es solo una relación es que despejemos Y. Siempre que despejemos Y, hay que verificar cuántos valores le corresponden. Entonces, por ejemplo, si yo despejo de aquí Y, tengo X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1. Sumo ambos lados X cuadrada para que me quede esto. X cuadrada, Y cuadrada. Ahora resto ambos lados 1. Y como tengo a Y elevada al cuadrado, pues tomo la raíz cuadrada. De esta forma me va a quedar como la raíz de X cuadrada menos 1 es igual a la raíz de Y cuadrada, que es Y. Pero aquí debo tomar en consideración que como estoy trabajando con números reales, pues puedo obtener la raíz tanto positiva como negativa. De esta forma, como obtengo dos posibles valores para Y, entonces esto quiere decir que para cada X, cada valor de X le va a corresponder 2 valores de Y. Por ejemplo, si yo digo X igual a 2 y evalúo aquí, sustituyo 2 por X, ¿qué valores voy a obtener? Me quedaría 2 al cuadrado menos 1, pues es 4 menos 1, es 3. Y como la raíz tiene 2 partes, tanto positiva como negativa, pues resulta que voy a obtener Y igual a raíz de 3, que sería la parte positiva, y Y igual a menos raíz de 3, que sería la parte negativa. Entonces, ahí no estoy respetando la definición de función. Entonces, como aquí, este caso no cumple con la definición de función, pues solamente existe una relación. Esta es una relación, porque cada valor de X le van a corresponder 2 de Y, y eso en una función no se puede realizar. La siguiente. Tengo entonces, por ejemplo, esta. Tengo, por ejemplo, esta relación donde X y Y pertenecen a los reales, y esta va a ser mi relación 2. ¿Es o no es una función? ¿Cómo podemos tener seguridad? ¿Cómo podemos tener certeza de que no es una función? Despejando. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar la variable dependiente, que en este caso sería Y. Y entonces despejamos. Vamos a despejar Y. De los dos términos que tengo aquí, pues puedo factorizar Y para que me quede Y factorizada. Me quedaría Y por X más 3. ¿Sí están de acuerdo? Bien, entonces despejando Y, pues Y es igual a X menos 1 entre X más 3. Bien, aquí les pregunto, esta relación, ¿cuántos posibles elementos puede tener Y por cada elemento de X?
cada elemento de... cada valor que yo le dé a X me va a arrojar solo un valor de en Y. Dense cuenta que la diferencia entre este y el que tengo acá arriba, es que por la raíz aquí voy a obtener dos valores de Y por cada X, que es precisamente lo que dimos como ejemplo aquí. Bueno, pues lo que va a suceder del otro lado. Aquí abajito. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo le doy a X el valor de 7? Al sustituirlo aquí en la regla de correspondencia, pues voy a obtener que Y es igual a 7 menos 1 entre 7 más 3. Y esto como resultado, pues me va a dar 6 sobre 10, que pues es lo mismo que 3 quintos. ¿Cuántos posibles valores de Y me dio ante la entrada 7, X igual a 7? Solo un valor, que es 3 quintos. Entonces, podemos verificar que efectivamente esta sí es una función. Entonces, las funciones, para poder determinarlas de manera analítica, forzosamente necesitamos despejar Y, que es nuestra variable independiente. Despejando Y, y si obtenemos un solo valor, como en el caso de esta función x menos 1 entre x más 3, pues entonces efectivamente corroboramos que es una función. Si nos da varios valores, como por ejemplo la que tenemos aquí arriba, más menos la raíz de x cuadrada menos 1 igual a y, pues eso quiere decir que solamente se quedará en relación, porque a cada y le corresponden dos valores diferentes. Porque a cada x le corresponden dos valores diferentes de y. Lo que quiero que realicemos en este momento es tomar una relación y convertirla en una función. Entonces, para convertirla en una función, vamos a restringir cuáles son los valores que nos va a devolver la siguiente regla de correspondencia. Entonces, tengo la relación, en este caso 3, la cual está representada por esta regla de correspondencia. X cuadrada sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9, y esto es igual a 1, tal que x y y pertenecen a los reales. A ver, esta relación geométricamente, ¿qué es? No, es una elipse. Acuérdense que cuando los dos signos, el de aquí y el de aquí, son positivos, se trata de una elipse. Bueno, a ver, con base en esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar una función a partir de esta relación. Y lo que vamos a hacer es restringir qué imágenes me va a devolver. Restringir los elementos y que me va a devolver. Entonces, voy a despejar para encontrar una regla de correspondencia que me permite establecer a la función. Entonces, voy a despejar y. A ver, partimos entonces de la ecuación que tenemos aquí. Bien, entonces voy a despejar y. Para ello vamos a restar a ambos lados x cuadrada sobre 4
y a partir de aquí pues ya podemos tomar la raíz cuadrada. Entonces y menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada, pues me queda y menos 1. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y de este lado me va a quedar la raíz cuadrada más menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre 4. Bien, entonces, continuando con el proceso de despeje de y, multiplico ambos lados por 3. Esto me va a quedar más menos 3. Esta raíz. Y por último el despeje me quedaría sumando ambos lados 1. Y es igual a 1 más menos 3 raíz de 1 menos x cuadrada sobre 4. Bien, pues ya tengo despejado y. Podemos observar que tenemos dos valores para y. Uno más lo que tenemos de la raíz y uno menos lo que tenemos de la raíz. Para que esta relación se vuelva una función, tenemos que descartar alguno de los dos valores, ya sea el positivo o el negativo. Entonces, esto vamos a hacer siempre y cuando tengamos una relación. Si ya tenemos directamente la función, pues entonces esos dos valores, más y menos, no se van a ver expresados, ¿sí? Entonces, ¿qué valor quieren tomar, el positivo o el negativo? A ver. Pues escuché primero el negativo, que dijeron negativo, entonces vamos a tomar el negativo. Y entonces, esta relación convertida en una función sería 1 menos 3 raíz de 1 menos x cuadrada sobre 4. Esta sería mi función. Ahora, ¿cómo dibujamos? Sabemos que se trata de una elipse y primero voy a dibujar la elipse. Entonces, es esta. Bien. A ver, ¿qué características tiene esta elipse? El centro está en 0, 1. ¿Qué más? Es vertical porque el semieje mayor es la raíz de 9 y el semieje menor es la raíz de 4. Entonces, con esos términos, con esa información que ya sabemos de esta elipse, voy a dibujar la gráfica primero de la elipse y después de esta función. Entonces, quedamos que la elipse se encuentra en 0, x igual a 0, y igual a 1. Aquí es donde se encuentra el centro. Ese es el centro de la elipse. Entonces, el centro está en 0, 1. El semieje mayor A es la raíz de 9, es decir, 3. Y el semieje mayor B, pues es 2. El semieje menor B es 2. Eso quiere decir que esa elipse se va a encontrar a 1, 2. Este vendría siendo el punto que aparece ahí. Es el semieje menor hacia la derecha del centro. Digamos que por aquí está 2. Sería el semieje menor hacia la izquierda del centro. Y entonces ahí tendríamos 3 del semieje mayor y 3 del semieje mayor. Eso quiere decir que nuestra elipse debe estar algo así.
Así es como está el elipse. Y si ustedes observan, pues precisamente a cada elemento X le corresponden dos alturas Y, por lo tanto la elipse como tal no es una función, es una relación. Ahora, si yo quiero dibujar ¿cómo lo puedo hacer? Sé que viene de la elipse y sé que viene nada más con la parte Y. Quiero que vean el signo. ¿Cómo podemos interpretar esa regla de correspondencia? Me dice y igual a 1 menos toda esa raíz. ¿Cuál será el número máximo al cual podemos llegar? Es 1. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo que todo esto, todo lo que está después del signo menos, el 3, raíz de 1 menos x cuadrada 4, pues tiene signo negativo, ¿no? Aquí justamente me dice, ese es un signo negativo. Eso quiere decir que al número 1, que es donde se encuentra aquí, en Y, este es 1, porque es donde se encuentra el centro de la elipse, ese 1, todo lo demás va a estar debajo de él, porque a 1 le resto algo y entonces esos números se van a encontrar por debajo de 1 e incluso por debajo de 0, es decir, que la gráfica de la elipse de esta función, que está basada en la elipse, debe ser solamente esta parte. Entonces, si nosotros, por ejemplo, una cónica, de las cónicas que ya vimos que serían circunferencia, hipérbola y elipse, nosotros elegimos uno de los valores que nos va a devolver Y después de despejar, ya sea positivo o negativo, lo que estamos haciendo es seleccionar una parte de la cónica, ya sea por arriba o por abajo del eje del centro de la cónica. Entonces, en este caso, el centro de la cónica pues está en C de coordenada 0, 1. Al elegir el signo negativo en la raíz, significa que la función me va a representar la parte de la elipse que se encuentra por debajo del centro. Si hubiese tomado la parte positiva, ¿qué parte me representaría de la elipse? La de arriba. Exactamente. Entonces, todas las funciones que vengan de cónicas, si estamos utilizando una cónica como función, forzosamente voy a tener raíz. Siempre. Porque recuerden que las cónicas vienen de formas cuadráticas. Bueno, entonces siempre voy a tener raíz. Si yo tomo la raíz negativa, quiere decir que voy a tomar la parte de la cónica que está por debajo del centro. Si yo tomo la raíz positiva, significa que voy a tomar la cónica que se encuentra por arriba del centro. Entonces, la desigualdad es esta. Tengo 24 menos 2x menos x cuadrada es mayor a 0. ¿Cómo resuelven esta desigualdad? Pero como es una ecuación cuadrática, la parte izquierda es una ecuación cuadrática, necesitan despejar. Bueno, entonces necesitan despejar, necesitan factorizar. A ver, entonces vamos a factorizar, pues. A ver, dos números que multiplicados me devuelvan. Es más, vamos a hacer lo siguiente. Para no complicarnos con el signo negativo,
voy a multiplicar toda la desigualdad por menos 1. Entonces, multiplico menos x cuadrada por menos 1. Multiplico menos 2x por menos 1. 24 por menos 1. Y 0 por menos 1 pues me devuelve 0. Y como estoy multiplicando por un número negativo, el sentido de la desigualdad debo cambiarlo. Si en un inicio tenía que la expresión era mayor a 0, al multiplicar por el signo negativo, debo cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Estamos? Bueno, a ver ahora sí. La factorización. X más menos. Entonces necesito dos números que multiplicados me den 24, menos 24, y sumados me den 2. Vale, entonces más 6 y menos 4. Listo, ya lo tenemos factorizado. Ahora, ¿cómo resolvemos la desigualdad? Dense cuenta de lo siguiente. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a tomar que x más 6, pues me da un número a. ¿Están de acuerdo que si yo le doy un valor a x, pues me va a dar un número, ¿no? Al sumarlo con 6. Pues voy a decir que me da un número a. X menos 4 me va a dar un número b. Y entonces tendría el producto de a por b menor que 0. Si queda claro esto, solo hice un cambio de variable. En lugar de trabajar toda la expresión con x, pongo un factor es a, el otro factor es b. Se están multiplicando y eso quiere decir que a por b es menor que 0. ¿Hasta ahí todo bien? Bien. A ver, si yo multiplico dos números y el resultado me devuelve menor que 0, ¿qué signos tienen los números? Uno negativo y otro positivo. Entonces, ¿están de acuerdo que puedo tener a mayor a 0 y b menor a 0? ¿No? Uno es positivo y el otro es negativo y entonces el producto de ambos me devuelve un número negativo. ¿Cierto? O bien puedo tener el contrario, que a sea negativo y b sea positivo. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, aquí respecto a notación de conjuntos y el idioma español, tengo aquí dos conjunciones, la conjunción y la conjunción o. Aquí, de una vez, si no lo vieron en el bachillerato, cuando vieron una partecita de operaciones con conjuntos, la conjunción y siempre me devuelve una intersección y la conjunción o siempre me devuelve una unión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta desigualdad y esta desigualdad debo hacer la intersección entre ellas para encontrar una solución. Una vez que encuentre esa solución, la debo unir con la solución que me devuelvan las desigualdades en el segundo caso. ¿Sí? Vamos a continuar con el ejemplo para ver qué es lo que sucede. Entonces, dense cuenta que aquí tengo dos casos que me van a devolver la solución de esta desigualdad. Ahora, tomo el primer caso que me dice a mayor a 0, intersección y b menor a 0. ¿Quién es a según nuestro cambio de variable?
Entonces, x más 6 tendría que ser mayor a 0. Pues resuelvo la desigualdad. Esta ya es como las desigualdades que ustedes resuelven, ¿no? Que es lo que le conocen como despejar x. Que propiamente no es un despeje, pero pues nos ayuda a recordar eso. Entonces, ¿están de acuerdo que esta desigualdad es x mayor a menos 6? Bien. Ahora, ¿quién es b? Entonces, x menos 4 tendría que ser menor a 0. Pues la resuelvo igual. Sumo ambos lados 4 y me queda que x es menor que 4. Bueno, ahora, tengo que hacer una intersección, porque recuerden que para que se cumpla este caso necesito que a sea mayor a 0 y b sea mayor a 0. Bueno, para hacer la intersección, aquí lo que les recomiendo es que no se compliquen y lo dibujen. Entonces, dibujen su recta numérica. ¿Cuáles son los números que intervienen en estas dos desigualdades? Menos 6 y 4. Bien, entonces, para este caso me dice que x tiene que ser mayor a menos 6. Entonces, son todos estos números. No incluye al 6 porque no es mayor o igual, es solamente mayor. Entonces, aquí le voy a dejar un circulito con hueco de que significa que no incluye al 6. Y entonces avanzo con todos los números mayores a menos 6, que es lo que me denota esta desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? Que gráficamente así se ve el intervalo x mayor a menos 6. Bien. Ahora, en el intervalo x menor a 4, no lo incluyo y me dice que x tendría que ir para atrás de 4. Todos los números menores a 4. Sería este. Para definir la intersección entre conjuntos, pues lo único que hago es ver dónde se traslapan estos dos intervalos. Y el lugar de traslape, pues vendría siendo esta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, toda esta parte es donde se traslapan los intervalos. Bien, pues de esta forma puedo decir que para el primer caso, donde a es mayor a 0 y b es menor a 0, voy a tener una solución 1 que me dice que x se encuentra entre menos 6 y 4. Esta es la solución para la desigualdad en su primer caso que contemplamos aquí arriba. Tenemos que hacer lo mismo para el segundo caso. Siempre tenemos que evaluar los dos casos para evitar dejar elementos de la solución fuera de nuestra conclusión, ¿sí? O incluso tener elementos de la conclusión de sobra. Porque sí se puede dar el caso en el que nos sobren elementos que ya no satisfagan la desigualdad por completo. Bien, vamos a resolver el otro caso. Entonces nos queda el caso en el cual ahora a es menor a 0, intersección b es mayor a 0. Bien. ¿Quién era a? X más 6. Entonces, x más 6 es menor a 0 y b era x menos 4. Ahora va a ser mayor a 0. Bien, resolvemos las desigualdades. Entonces, ¿están de acuerdo que en este caso x va a ser menor a menos 6 al resolver esta desigualdad? Y al resolver la otra, pues x va a ser mayor a 4. Y pues vamos a dibujar los intervalos. Otra vez. Este sería menos 6. Este sería 4.
Y entonces, para esta primera desigualdad, me dice que x es menor a menos 6. Aquí tengo menos 6, no lo incluyo, y quiere decir que todos los elementos menores a él, pues van para atrás. En el caso de x mayor a 4, entonces a 4 tampoco lo incluyo, y todos los elementos mayores van para adelante. ¿Dónde se traslapan estos intervalos? No hay intersección, entonces como no hay intersección, decimos que la solución en este caso es el conjunto vacío. Cuando no hay intersección, pues automáticamente la solución es el conjunto vacío, ¿sí? Entonces, tenemos que la solución en el caso 2, pues es el conjunto vacío. Para obtener la solución completa, que le vamos a llamar la solución general, pues lo que hacemos es la solución 1, la unimos con la solución 2. Todo lo que hay en la solución 1 lo considero junto con la solución 2 y ya tengo mi solución general. Entonces, si yo hago la unión de este intervalo con el conjunto vacío, ¿qué me va a quedar? Exactamente, solamente me va a quedar esta. Aquí no estoy haciendo intersección, aquí estoy haciendo una unión. Entonces, la unión del caso 1 con el caso 2, pues en este caso, en este ejemplo, pues solamente va a ser la solución 1. Y resulta que esta desigualdad se satisface cuando x se encuentra entre menos 6 y 4. Así es como resolvemos este tipo de desigualdades.